Vamos con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de la Primera Guerra Mundial tenemos que dividir las consecuencias en tres segmentos muy importantes. Primero, las consecuencias sociales, es decir, qué le pasó a las personas que sufrieron obviamente las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Después vamos con las políticas, es decir, qué le pasó a los países de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente las económicas, que de hecho podrían considerarse las más importantes porque siembran las bases precisamente de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que la veremos el próximo semestre. Pero bueno, sin más, entonces comencemos. Como spoiler, el mayor afectado de la Primera Guerra Mundial fue Alemania. Conste, Alemania no había empezado la Primera Guerra Mundial. Igual que todos los países querían, tanto de la Triple Alianza como de la Triple Entente, empezar el conflicto. Pero en este caso, bueno, se ensañaron con Alemania por ciertas razones que veremos a continuación. Primero lo tenemos que decir, a los animales les fue muy mal en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que para ese momento los animales todavía constituían una gran fuerza de trabajo. Entonces, bueno, al menos lo que eran los caballos y todos los animales de ganado, los cuales, bueno, utilizamos para comer, se habían prácticamente acabado en Europa. Esto por, obviamente, lo que eran las consecuencias de la guerra, y no nada más la movilización de los ejércitos, sino también la destrucción de los hogares de cada país que estuvo inmerso en la guerra. Pobres de los animalitos, son los héroes olvidados de la Primera Guerra Mundial. Bueno, resulta que los caballos se requisaron por todos los países de Europa donde se pelearon en la Primera Guerra Mundial porque, bueno, la motorización todavía estaba en pañales. Entonces, bueno, lo primero era tener que transportarlos y después el entrenamiento porque, como sabemos, los caballos tienen un oído muy sensible, entonces resulta que los tenían que entrenar. Bueno, ya que estuvieran entrenados entonces para poder resistir los cañonazos y los balazos, entonces, bueno, su propósito básicamente fue ser animales de carga. Esto con los caballos. Bueno, pero de hecho también algunos otros animales también sirvieron para este propósito. Entonces, bueno, aquí está un caballo con su máscara antigás, porque obviamente los caballos también sufrían de lo mismo que los soldados. Aquí tenemos un caballo, bueno, que estaba atascado en el fango, como pasaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, cuando no los podían salvar, entonces dejaban allá el caballo atorado porque era imposible de sacar. Entonces, bueno, las escenas de los caballos y los cementerios de caballos eran interminables por toda la guerra. Inclusive hasta a los elefantes les tocó ser animales de carga en cuanto a las cosas que les digo de la Primera Guerra Mundial. Así como también hubo perros cargadores, perros socorristas y perros de combate, ¿sí? Aunque no lo crean. Con todo y el ruido que, bueno, ya sabemos que a los perros les causa una tremenda crisis nerviosa por su mismo oído, igual que también con los caballos, bueno, los perros de combate también se dieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, la primera consecuencia que podemos mencionar es precisamente eso, la falta de los animalitos, tanto como fuerza de trabajo, como también como alimento para las personas. A eso le tenemos que sumar este fenómeno que están viendo en pantalla, que se llama el shell shock. El shell shock es una enfermedad brutal. Se presenta en los soldados a partir de la Primera Guerra Mundial porque no estaban acostumbrados al tipo de armamento que se utilizó en esta guerra. Recordemos que los obuses, o sea los cañonzotes, y también el tableteo de las ametralladoras no era algo habitual. La forma en cómo morían las personas, no solamente por millones, sino también desmembrados precisamente por este tipo de armamento, bueno, provocó en los soldados mudez, sordera, espasmos, terrores nocturnos, trastornos del sueño, convulsiones y también un sinfín de fenómenos físicos que no podían controlarse, tanto así como movimientos involuntarios que, bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas. Entonces esta enfermedad estaba recrudecida entre los muchachos que fueron a la Primera Guerra Mundial y que habían sobrevivido. Algunos sí se pudieron reponer precisamente del shell shock, pero otros tantos, bueno, terminaron suicidándose precisamente por los horrores que habían vivido en la Primera Guerra Mundial. Y solo como nota cultural, el autor de los libros del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, fue sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, y de hecho su obra está inspirada precisamente en los horrores que vio justamente en la guerra. En resumen, los muchachos que eran o muy jóvenes o venían tremendamente afectados precisamente por los traumas que habían sufrido después de haber regresado del combate de la Primera Guerra Mundial. Así que esa es la primera consecuencia social, tanto los jóvenes como los animalitos. La segunda consecuencia entonces es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos, obviamente del Palacio de Versalles.
Sí, ahí donde vivían María Antonieta y Luis XVI, que ya se los puse en el video de la Revolución Francesa. Bueno, el Tratado de Versalles fue redactado en parte, y bueno, muy importante, por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson fue el responsable entonces de no solamente redactar este famoso documento, sino también de castigar a Alemania. Para muchas personas, bueno, Woodrow Wilson se ensañó precisamente con este país, y vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió. Cuando los alemanes estaban leyendo las cosas que decía el Tratado de Versalles, se vio más o menos así. Para no hacérselas larga, bueno, los castigos del Tratado de Versalles consistieron en lo siguiente. Resulta que Alemania fue obligada a no tener un ejército de más de 100,000 hombres precisamente para prevenir una futura guerra. Además de que tenían que pagarle a Estados Unidos, Inglaterra y a Francia una indemnización por la guerra de más de 250,000 millones de marcos de oro, un dineral para la época. A eso debemos de sumarle que Alemania perdió todas sus posesiones coloniales en África. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y además, bueno, como es lógico, Guillermo II tuvo que dejar su lugar en el trono porque obviamente la situación era insostenible. Así que Alemania se convirtió en una república. Recuerden que Alemania, al empezar la guerra, era una monarquía. Bueno, de hecho era un imperio. Era el Segundo Reich, es decir, el Imperio Alemán. Y en este caso, bueno, tuvieron que dejar de ser el Imperio Alemán porque, pues, ya no tenían lugares conquistados. Entonces resulta que Guillermo II, con sus bonitos bigotes de Batman, huyó a Holanda, donde pasó el resto de su vida. Su lugar lo tomó este señor que está a su derecha, que se llama Paul von Hindenburg. Y bueno, él fue presidente de la República de Weimar desde 1919 hasta 1933, cuando un tal Hitler lo quita. Y bueno, nada más para que quede claro, bueno, el Imperio Alemán cuando se disuelve, dejó de tener esta bonita bandera que está a su izquierda y la sustituyó por la bandera que nosotros conocemos. Y bueno, el territorio entonces, aquí está Alemania, que ahora la vamos a llamar la República Alemana de Weimar. Y bueno, su capital seguía siendo Berlín. Y también surgió este país que está a su derecha, que se llama Polonia. Y bueno, aquí está la banderita de Polonia, cuya capital es Varsovia. Este país es muy importante para Rusia porque funcionaba como una frontera natural. En caso de volver a una guerra, cosa que sí pasó en la Segunda Guerra Mundial, entonces Polonia actuaría precisamente como una especie de intermediario entre Alemania y Rusia. Por eso es que se creó este país. Nada más como nota cultural, Polonia ha estado apareciendo y desapareciendo del mapa mundial según las conveniencias de las demás potencias. Otra consecuencia que podemos nombrar también es que desapareció el Imperio Austrohúngaro, que ahora ya sería Austria y Hungría como países principales, pero recordemos que tenían otros 7 países dentro de sí, así que cada uno tomó su camino y bueno, el Imperio Austrohúngaro desapareció. Aparejado con el Tratado de Versalles, surgió una organización liderada por Estados Unidos en ese entonces con el presidente Woodrow Wilson, que se llamó la Sociedad de las Naciones, que es el equivalente a lo que es el papá de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas que nació en la Segunda Guerra Mundial. Entonces recuerden, en la Primera Guerra Mundial fue la Sociedad de las Naciones por Woodrow Wilson, es decir, el 28 de junio de 1919. Esa organización tenía como objetivo prevenir una Segunda Guerra Mundial y bueno, sobra decir que no lo hizo. Pero bueno, eso lo veremos el siguiente semestre. Lo pongo como dato porque también viene aparejado con el Tratado de Versalles. Si se fijan, las condiciones del Tratado de Versalles son durísimas. Tienes a tu territorio destruido, no hay jóvenes para pelear porque, bueno, los que están vienen muy afectados con el shell shock o son muy chiquititos para trabajar. No tienes animales de carga, no tienes animales de comida y, bueno, las consecuencias para Alemania fueron tremendas. Precisamente, bueno, como les decía, sentaron las bases para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, una de las cosas que dejaron muy resentidas a los alemanes antes de empezar la Segunda Guerra Mundial y por lo cual es la causa de la Segunda Guerra Mundial es este famoso Tratado de Versalles. Si se fijan, entre todas las cosas que les pusieron, los preceptos de este tratado precisamente se enfocan en castigar a Alemania para que no hubiera una guerra de nuevo a una escala tan grande como lo fue la Primera Guerra Mundial. Y la última consecuencia, la más importante y la que sienta las bases de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1929. Bueno, este fenómeno fue bastante feo. De hecho, como les digo, sienta las bases para la Segunda Guerra Mundial. Y como el segundo del piso de la casita, esto se va a descontrolar. Me quiero grabar. Hola.
amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de la casita del Valle Luis Fuerza 2. Vamos a saltar. No, esperá. ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a estar a un pacán. Y esto se va a controlar. Vamos entonces con la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. Bueno, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el país más rico. Entonces lo que sucedió es que Francia e Inglaterra, que aunque habían ganado la guerra, estaban también en reconstrucción porque obviamente la Primera Guerra Mundial pasó por su territorio. Así lucía Inglaterra, así lucía Francia, y bueno, a eso le tenemos que sumar lo que ya les había mencionado hace un momento, el hecho de que Alemania le debía dinero a Estados Unidos, a Francia e Inglaterra, pero también no tenía con qué pagar. Recordemos que el presidente de la República Alemana de Weimar era Paul von Hindenburg y le debe a Estados Unidos 250,000 millones de marcos de oro. Y bueno, por cierto, así lucía Alemania, así que bueno, el futuro no era muy alentador. Por lo tanto, bueno, había grandes deudas que tenían que subsanar y el gran prestamista era Estados Unidos. Para ponerlo entonces con un bonito dibujo, lo tenemos aquí. Inglaterra, Francia y Alemania le pedían dinero prestado a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos le fue muy bien con esta situación porque bueno, no solamente su territorio no había sufrido ningún daño con la Primera Guerra Mundial, sino que también le estaban prestando dinero a estos países y obviamente se los tenían que regresar con intereses. Así es que empezó entonces un periodo llamado los fabulosos 20s. Y bueno, si han visto este meme, sabrán que viene de una película que se llama El Gran Gatsby. El Gran Gatsby era un tipo pelele cualquiera que hasta antes de la guerra, bueno, no figuraba en el mapa económico y resulta que cuando llegó la guerra, pues entonces se volvió rico precisamente porque le entró al negocio del acero. Recordemos que básicamente todas las armas y los insumos de guerra están hechos de este material. Por lo tanto, ahí Leonardo DiCaprio estaba interpretando a una persona que precisamente había obtenido su fortuna a partir de la guerra. Entonces, este fenómeno dura desde que se acaba la Primera Guerra Mundial y toda la década de 1920 hasta el año de 1929. La gente estaba muy contenta bailando Charleston. Parecer muy bien hasta que la economía gringa se desplomó. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que la economía gringa se desplome si ellos son los grandes prestamistas justamente, bueno, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial? Así que pónganme mucha atención en eso para que sepan cómo es que sucedió este terrible fenómeno económico. Y bueno, como les contaba entonces, bueno, cuando la economía gringa parecía ir perfectamente, bueno, entonces se desplomó y todos valimos queso. Hasta nosotros. Bueno, este crack que les platico empezó el 29 de octubre de 1929, mejor conocido como el Jueves Negro, y terminaría este fenómeno económico, es decir, la Gran Depresión, hasta el año de 1939, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todos los países del mundo quebraron su economía precisamente porque estaban coludidos con Estados Unidos. A México le pasó, a Inglaterra le pasó, a Francia le pasó y también a Alemania. La crisis de 1929 entonces se dio por las siguientes razones. Bueno, resulta que estaba llegando un chorro de capital a Estados Unidos precisamente producto de estas deudas que les platico. Bueno, entonces la gente podía entrar entonces a trabajar a un montón de empresas que se habían creado precisamente porque a las personas les estaba yendo muy bien. Y bueno, las personas ricas en Estados Unidos estaban creando un montón de negocios precisamente para poder acelerar su economía y quedarse como los primeros del mundo a nivel mundial. Cosa que lo estaban logrando, insisto, desde este periodo de 1919 hasta 1929. Bueno, aquí el error fue el siguiente. Resulta que cualquier persona podía invertir en la bolsa de valores producto de todos los negocios que se estaban creando. Entonces, bueno, si tú traías por ejemplo $5 y lo invertías a X empresa, probablemente si esa empresa ganara dinero te devolverían a ti $10. Entonces el negocio parecía increíble. Pero ¿qué pasa cuando las personas entonces se endeudan para invertir en la bolsa y resulta que una de las empresas pierde? Bueno, no solamente no tienes para pagar, también perdiste el dinero que metiste dentro de la bolsa. Ahora multiplíquenlo por todos los millones de estadounidenses que apostaron su dinero a ciertos negocios e hipotecaban su casa,
ponían en venta su coche, empeñaban un montón de cosas de su casa precisamente, bueno, para tratar de apostarle a las empresas estadounidenses dentro de la bolsa de valores. Eso que les platico se llama burbuja financiera, que es cuando un montón de personas se endeudan para poder apostarle a las empresas. Entonces eso trae como consecuencia de que las personas estén endeudadas con todas sin darse cuenta. Entonces, cuando tú has pedido dinero prestado y esa persona que te prestó a su vez ha pedido dinero a otra persona, entonces empezamos a hacer una cadenita tremendamente interminable, bueno, entonces el dinero desaparece. Básicamente eso fue lo que sucedió. Y bueno, viene entonces el famoso crack. Las personas entonces que se habían endeudado para meter su dinero en la bolsa de valores y lo habían perdido porque alguna de las empresas a las que apostaron había quebrado, entonces mágicamente se convirtieron en personas desempleadas, porque los estadounidenses no se dieron cuenta de que un montón de personas estaban haciendo lo mismo. Entonces les digo, cuando se crea esta gran burbuja financiera, se ve de la siguiente manera. Un montón de empresas quebradas traen como consecuencia de que un montón de personas no tengan trabajo, y así multiplicado por millones. Entonces, bueno, en este momento de la historia todavía estábamos en un modelo donde las mujeres servían en la casa y los hombres la hacían de proveedores. Entonces esto quiere decir que había un montón de hombres afuera precisamente pidiendo trabajo para poder sostener el hogar. Así también los niños, bueno, en algún momento se manifestaron precisamente porque no había trabajo debido a todas las empresas quebradas. Las personas comían lo que podían y aceptaban entonces los peores trabajos que podían tener. Obviamente como consecuencia eso trae enfermedades y muertes, porque bueno, en esta famosísima foto de la construcción del Empire State tenemos un montón de hombres sin ninguna garantía de seguridad, los cuales obviamente aceptaban los trabajos porque había una gran necesidad. Asimismo, un montón de asociaciones trataron de subsanar los problemas de la crisis de 1929, pero esta crisis duró durante 10 años. Aquí en la foto, por ejemplo, tenemos este cartel que dice Free Coffee and Donuts for Employed, lo cual quiere decir, bueno, café y donas para las personas desempleadas. Y bueno, llegaron un momento en el que ya no pudieron abastecer la demanda de las personas que llegaban precisamente pidiendo un café y una dona porque no tenían para más. A Alemania le fue súper mal con la crisis de 1929. Bueno, a Inglaterra, Francia, México también, porque obviamente estaban coludidos con Estados Unidos. Y bueno, llega un tal Hitler a prometerle a los alemanes que no solamente los va a sacar de la crisis de 1929, sino de que van a ser los mandones en el mundo. Y la cuestión es cómo lo hizo. Siempre me preguntan, profe, ¿Hitler hizo las cosas bien en Alemania? Sí, pero la cuestión es cómo. Y bueno, eso ya lo veremos precisamente cuando empiece la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, esta gran crisis, provocada precisamente por la inconsciencia de los Estados Unidos al no regular las reglas para que la gente invirtiera y se endeudara en la bolsa de valores, originaron entonces la crisis de 1929. Ah, sí, se me olvidaba. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que habían quitado a Nicolás II, el idiota, no le pidieron dinero a Estados Unidos, por lo tanto nunca estuvieron coludidos con ellos, por lo que la crisis de 1929 nunca les afectó. Eso no quiere decir que no tuvieran problemas, sino simplemente más bien la crisis no les llegó a ellos como a los demás países.